Hola, me llamo María Pino Nuremberg, soy paciente de ataxia de Friedreich, una enfermedad neurológica y degenerativa bastante cruel que poco a poco hace que el cuerpo se vaya oxidando y los pacientes que tenemos la enfermedad estamos en silla de ruedas. Bueno, y estamos aquí en Barcelona, en Badalona, en el Instituto Trias y Pujol, porque llegó a mis manos el proyecto del doctor Antonio Matilla, que es un proyecto muy esperanzador en el cual yo he visto todo y hemos depositado muchísima esperanza. Soy Antonio Matilla, investigador en neurociencias y dirijo mi propio grupo de investigación dedicado a la investigación científica de las ataxias en el Instituto de Investigación en Ciencias de la Salud, Germans Trias i Pujol. Estamos aquí en Badalona, a unos 18 kilómetros de Barcelona. Ya hemos creado una iniciativa, la iniciativa Stop Ataxia de Friedreich, porque hoy en día la única esperanza que tenemos para la cura de esta enfermedad únicamente es la investigación científica. Yo como paciente me gustaría hacerle una serie de preguntas. Por ejemplo, un investigador como usted, su talla, y que lleva más de 20 años trabajando en las ataxias dominantes, ¿por qué justo ahora se ha centrado en investigar la ataxia de Friedreich? Durante los últimos años me han preguntado por qué no nos dedicamos a la investigación de la ataxia de Friedreich. Y la respuesta ha sido siempre que habían varios grupos que estaban trabajando en la ataxia de Friedreich, que eran muy competitivos y eran buenos, y que no había tantos grupos científicos investigando los otros tipos de ataxias que son las dominantes. También es cierto que a pesar de todos los esfuerzos que se están llevando a cabo para tratar la ataxia de Friedreich, todavía no se ha encontrado ningún tratamiento que sea efectivo y que elimine los síntomas atáxicos en esta enfermedad. Con lo cual, después de pensarlo varios meses, pues hemos decidido empezar unos nuevos proyectos, mejor dicho, en ataxia de Friedreich, y en concreto el de terapia génica con virus adenoasociados. ¿Y cómo piensas en hacer este proyecto basado en la terapia génica con los adenovirus? Nuestro proyecto básicamente va a utilizar virus adenoasociados de última generación, que están demostrando ser muy útiles en la capacidad para transferir proteínas exógenas, en este caso la frataxina, en neuronas, tanto las neuronas de las raíces dorsales como las neuronas del cerebelo, que son las que se mueren en ataxia de Friedreich. Los virus adenoasociados que vamos a utilizar nosotros en los ensayos preclínicos en ratones atáxicos los van a producir en la unidad de producción de virus del Centro Experimental de Biotecnología y Terapia Génica de la Universidad Autónoma de Barcelona. El doctor Miguel Chillón, que es un experto en la producción de este tipo de virus desde hace muchos años, es la persona que va a dirigir el proyecto de la fabricación de estos virus. La idea es primero administrarlos en ratones y cuando sepamos que estos virus son capaces de mejorar los síntomas atáxicos en estos ratones, se fabricarán en unos niveles de calidad necesarias para hacer los primeros ensayos clínicos en pacientes con ataxia de Friedreich. ¿Y qué ventaja ofrece tu proyecto de terapia génica con virus adenoasociados para curarnos? Las ventajas de nuestro proyecto de terapia génica con virus adenoasociados para curar la ataxia de Friedreich son varias. Los virus adenoasociados son los virus que se emplean en más ensayos clínicos de terapia génica, con lo que significa que ya hay regulaciones éticas y legales aprobadas con este tipo de virus. Han demostrado que no son tóxicos, que no producen una respuesta inmunológica en contra de ellos en la mayoría de pacientes y sobre todo que son capaces de expresar la proteína exógena, en este caso la frataxina,
por mucho tiempo. Sabemos que en primates no humanos, por ejemplo, este tipo de virus, con una única administración, pueden expresar la proteína hasta 10 años. Una ventaja importante de los virus adenosociados que nosotros vamos a utilizar en este proyecto es que son capaces de transferir la proteína exógena, en este caso la frataxina, en las neuronas del sistema nervioso. En concreto, en ataxia de Friedreich, las neuronas que queremos transferir frataxina son las de las raíces ganglionares dorsales y las neuronas del cerebelo. Dentro de esta iniciativa de Stop Ataxia de Friedreich, ¿crees que se podrían realizar otro tipo de investigaciones para nuestra enfermedad? La iniciativa Stop FA, Stop Ataxia de Friedreich, como la hemos bautizado, está enfocada para financiar proyectos, para apoyar proyectos científicos dedicados a curar la ataxia de Friedreich. En primer lugar, empezaremos en el proyecto de terapia génica utilizando la estrategia de los virus adenosociados, que son capaces de transferir la función de frataxina mitocondrial en las neuronas del sistema nervioso, pero no vamos a quedarnos aquí. Recientemente hemos establecido el laboratorio de terapias experimentales aquí en el Instituto de Investigación en Ciencias de la Salud Germán Stras i Pujol, con el fin de hacer cribados de compuestos químicos que tengan la capacidad farmacológica de restablecer la función deficitaria mitocondrial en las neuronas de pacientes atáxicos. Estoy convencido que los dos proyectos científicos de los que va a apoyar Stop FA son unos proyectos científicos excelentes y que van a permitir encontrar tratamientos para la ataxia de Friedreich en los próximos años. La cura de la ataxia de Friedreich depende de todos nosotros. Por favor, colabora con esta iniciativa Stop Ataxia de Friedreich.